Hola, muy buenas. Mi nombre es Gabriel Nicolás Fabricio Natal. En este caso estoy grabando este video con el objetivo de poder comentar cómo es el proceso de selección a la hora de incorporar un nuevo personal para una organización. ¿A qué definimos como este proceso de selección? Bueno, apoyándonos de Bonacci Cabrera en el libro Dirección Estratégica de Personas, redactado en el año 2002, definimos cómo la selección de personas podría ser definida como el proceso utilizado por las organizaciones para tomar una decisión sobre la adecuación de los candidatos para los puestos ofertados, amparándose tal decisión en la información obtenida mediante un instrumento evaluativo. Ahora, este proceso, como decíamos, tiene diferentes fases. Brevemente, para nombrar como hilo conductor en lo que va a ser el resto de mi presentación, puedo nombrar que se origina el surgimiento de una necesidad que es elevada al departamento de las personas o recursos humanos, que va a estar atendiendo esa necesidad y la va a evaluar. Y en caso de que se genere una búsqueda de un personal porque así lo adecue, se hace primero un detalle de un puesto laboral, se da una campaña de búsqueda para ver luego una evaluación de los posibles candidatos, una selección del candidato ideal para luego hacer una prueba física y un alta en los sistemas tanto de AFIP, ANSES como ART y se va a ver un periodo de prueba junto con una evaluación final, que estas últimas van a ser una especie de retroalimentación para poder determinar si finalmente ese trabajador va a quedar en la organización o por el contrario se va a volver a repetir el proceso que antes estaba mencionando con todas estas fases. Ahora bien, el primer elemento que surge en este proceso es el surgimiento justamente de una necesidad, que esto sea tanto por factores internos como factores externos. Un factor interno puede ser, por ejemplo, que hay un trabajador que renuncia, que es despedido, o por ejemplo que es jubilado. En este caso se da la necesidad de poder cubrir un puesto laboral, ya que hay un faltante de personal para poder llevar la operatoria diaria. Pero también puede darse por factores externos, por ejemplo, cambios en factores productivos, en donde la uso e incorporación de nuevas tecnologías demanda a nuevos profesionales, o mismo, por ejemplo, la organización queriendo crecer y teniendo una expansión de la cual va a necesitar un nuevo personal. Ya sea por una u otra, estas necesidades son elevadas al Departamento de Gestión de Capital Humano o Recursos Humanos, dependiendo de cómo sea el nombre que se le dé a cada organización, que va a observar la necesidad y va a buscar el talento y decidir si no o si sí se va a salir a buscar. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Puede ser de que para el gerente de tal departamento, de tal organización, se necesite nuevo personal o más personal, pero en definitiva, en este caso puede haber una intervención del departamento de recursos humanos, lo cual a partir del acomodamiento de algunas piezas claves y una capacitación, esa necesidad ya es suplida. Pero también puede darse la situación contraria, que sí se necesite salir a buscar y por una decisión estratégica en cuanto a los recursos se dé este proceso que estábamos mencionando. Lo que primero hace el Departamento de Gestión del Capital Humano va a hacer un detalle del puesto laboral. En este detalle va a poner cosas como, por ejemplo, qué actividades se van a cumplir, qué cuestiones racionales se necesitan y conocimientos específicos previos para poder desempeñar la tarea que se está buscando. Van a haber cuestiones, por ejemplo, rangos de edades, etcétera, de lo cual va a ser todo un filtro del cual va a utilizarse para las campañas de búsqueda. Las campañas de búsqueda pueden ser campañas de búsqueda directa o campañas de búsqueda masiva. La campaña de búsqueda directa es, por ejemplo, salir a buscar a un determinado trabajador o un determinado profesional, mientras que las campañas masivas son las referidas a, por ejemplo, las que se hacen en portales
como Empleos Clarín, Zona Jobs y demás, en donde se publica una vacante y los trabajadores que les interesan poder acceder a este puesto de trabajo aplican en una solicitud de la cual luego va a haber un proceso de filtrado. Este filtrado para la selección de unos currículums previos a la hora de pasar a lo que va a ser posteriormente el entrevistado. Se da un filtrado por condiciones, como antes decíamos, por ejemplo, si la persona que solicita este puesto de trabajo no pone en su currículum vital que tiene un determinado conocimiento académico y el puesto de trabajo lo demanda, bueno, eso por ejemplo es un filtrado que lo deja fuera. Y se hace una selección de currículum vitales en una cantidad correcta para entrevistar. ¿Qué es lo que pasa acá? Supongamos de que nosotros solamente elegimos 3 currículums y a la hora de entrevistar nos damos cuenta de que ninguno de los 3 aplicaba para este puesto de trabajo. En este caso, lo que nos pasa es que tenemos una pérdida de tiempo y una pérdida de recursos que no se justifica y que tampoco podría hacerlo si, por ejemplo, nosotros elegimos 30 currículum vitales y vamos a entrevistar. En caso de suponete de que tengamos que solamente contratar a una persona y que los recursos de la organización tampoco lo permitan el hecho de entrevistar a 30 personas. Ahí lo que se hace es la selección de una cantidad óptima que puede ser 4 o 5 personas, un poco más, pero no mucho más. Ahora bien, citando a lo que es André Hatoum en su libro Organizaciones que crecen en el año 2006, podemos definir que el objetivo de una entrevista de selección es cubrir tanto las necesidades de la empresa como del entrevistado. De la empresa para verificar si la persona entrevistada es la ideal para cubrir el puesto que se necesita. Y del entrevistado para conocer qué tipo de organizaciones y responsabilidades tendría que asumir en caso de ingresar en la organización. En este caso vamos a tener primero una entrevista corta y luego una entrevista larga. La entrevista corta nos va a servir para romper el hielo, para verificar si lo que la persona puso en el currículum es así, al menos algunas de estas cuestiones, y también nos va a poder tener una primera impresión para que ambas partes puedan entender sobre qué es lo que se está buscando. Luego, en una entrevista larga, en donde ya vamos a seleccionar un poco menos que las personas que habíamos seleccionado para esta entrevista corta, según el caso. Vamos a tener una entrevista en donde se va a explayar más la persona, vamos a buscar saber algunas cuestiones sobre su personalidad, pero siempre y cuando tengamos en cuenta sobre las cuestiones del sesgo cognitivo. Decimos que sesgos cognitivos tienen que ver con el preconcepto de cómo es una persona, de su personalidad o cómo puede llegar a ser su tipo de trabajo por instintos primitivos que surgen a partir de algo que nosotros percibamos. Y de eso nos referimos tanto del lado del entrevistador como del entrevistado. Puede ser, por ejemplo, de que el entrevistador estrecha la mano al trabajador y según su forma de cómo es el apriete, si es débil o si es fuerte, puede juzgar de que la persona tiene una determinada personalidad y demás. Todas esas cuestiones son importantes a la hora de evaluarse de que no ocurran y que también el proceso de selección tenga un correcto armado de base teniendo en cuenta esto. Además también, según el tipo de organización, según cómo es también este proceso de selección, pueden haber diferentes pruebas in situ. Por ejemplo, darle algún tipo de trabajo a la persona referida al puesto laboral o algún tipo de actividad en la cual nosotros podamos interpretar cómo es su proceso de toma de decisiones frente a una problemática, por ejemplo. Una vez que se selecciona al candidato correcto, lo que se hace es una prueba física y un alta a los sistemas correspondientes como AFIP y ANSES.
Citando a Miguel Porret en su libro Gestión de Personas en el año 2010, decimos que el proceso no termina tras la contratación e incorporación del seleccionado, sino que es preciso realizar un seguimiento con el fin de verificar la expectativa creada sobre el potencial del mismo, ya sea en la adopción del nuevo empleado al equipo humano y a la cultura organizacional, y también, por otro lado, si se cumplen las previsiones realizadas respecto a sus dotes intelectuales, actitudinales, experiencias y disposiciones del trabajo. Y acá voy a cerrar mi presentación comentando de que es muy importante poder llegar a esta parte final, ya que acá es donde finalmente va a cerrarse el proceso de selección, porque en este punto vamos a tener una retroalimentación final que nos va a hacer volver a alguna etapa del proceso o al inicio de la misma. Quiero cerrar mi presentación agradeciendo por el tiempo y por la atención y deseando que anden muy bien.